Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua. Estamos a 3 de mayo del 2026, según calendario greco-romano. Y los días domingo lo que enseñamos es fundamentalmente los eventos futuros, ¿ya? Todo lo que es la profecía del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y todo lo que es la profecía fundamentalmente de Yeshua el Mesías. Lo que él plantea como su profecía, toda su profecía, todos los acontecimientos que ya están pasando en nuestro tiempo y que van a seguir ocurriendo hasta que el Señor venga, ¿ya? Todo eso es lo que hablamos el día domingo. Para eso necesitamos entender dos principios fundamentales. El primero es el día del Señor y el segundo, la venida del Señor Yeshua el Mesías. El primero, que es el día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas como mucha gente enseña por ahí, ¿ya? El día del Señor es un día de más de 1000 años, ¿ya? Porque dentro de en el día del Señor está el milenio, que ahí tenemos 1000 años. Anterior a eso está la gran tribulación, que son 7 años, y también la última semana del pueblo de Israel. Ahí tenemos 1014 años, y falta todavía el post-milenio, ¿ya? Todo eso contempla el día del Señor. ¿Cuándo comienza el día del Señor? El día del Señor comienza con la última semana del pueblo de Israel y termina con la destrucción de todo lo creado. Un poco hoy día vamos a hacer un resumen con lo que hemos visto hasta el día de hoy, porque en general lo que nosotros estamos analizando en la actualidad es el libro conocido por usted como Apocalipsis, ¿ya? Y solamente le voy a leer lo que donde estamos, y un poco para ir viendo y analizando algunas cosas, ¿ya? Como le dije, vamos a hacer un poco el resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿ya? Y eso contempla el día del Señor. Recuerden que el día del Señor comienza con la última semana del pueblo de Israel y termina con la destrucción de todo lo creado. La destrucción de todo lo creado está fundamentalmente en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y también dentro de el día del Señor está el segundo principio, que es la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías. La venida es una sola, pero tiene 3 eventos. En Juan 10:10 el Señor Yeshua dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero cuando él habla de su venida siempre habla del ladrón. Si usted ve la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, es el ladrón, que él va a venir como ladrón en la noche, ¿ya? 3 eventos: hurtar, matar, destruir. El primer evento es el hurtar o el arrebatamiento, que es de la forma más conocida por nosotros, el arrebatamiento. Él viene a arrebatar a los que son suyos. Él no viene por iglesia, ¿ya? Recuerden que para el Señor no existe la iglesia. Si usted va a una iglesia, usted cree en una iglesia, primero averigüe de dónde viene ese título, iglesia. El título iglesia viene de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La iglesia es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y de ahí salieron las hijas. Y todas las hijas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tienen el título de iglesia, ¿ya? Los creyentes, todo aquel que confesó que Yeshua es Jehová, o confesó que Yeshua es el Hijo Elohim, y creyó en su corazón que Dios le levantó de los muertos, esa persona pasa a ser parte del pueblo de Israel, ¿ya? Eso es lo que pasa a ser. No es parte de una iglesia, sino pasa a ser de la simiente de Yeshua el Mesías, pasa a ser de su casa, ¿entiende?
no de este Israel actual, sino del nuevo Israel, de ese nuevo Israel que conforme al nuevo pacto el Señor va a conformar, ¿ya? Recuerden que el antiguo Israel, que es el mismo que está en la actualidad, fue conformado por israelitas que eran los naturales, los habitantes naturales, y extranjeros. Así fue como se conformó el primer Israel, ¿ya? El segundo Israel va a ser exactamente igual. Los naturales, que son los israelitas, y los extranjeros que el Señor compró por su sangre. Para eso usted lea Efesios capítulo 2. Ahí está explicado que nosotros éramos extranjeros, sin pacto, sin ley, sin Dios, sin nada. Y que a través del Señor Yeshua nosotros fuimos hecho un pueblo, que el Señor derribó la pared intermedia que dividía a Israel de nosotros, del extranjero, y de ambos hizo un solo pueblo. Habla de pueblo, no habla de iglesia. El término iglesia, hermano, fue ingresado o lo pusieron dentro de la palabra de Dios para que la gente crea que nosotros servimos o el Señor tiene una iglesia por la cual Él va a venir. Y eso es mentira. El término iglesia no existe en la palabra de Dios. La palabra correcta ahí es congregación o comunidad. Son los dos términos que utiliza Dios, la comunidad y la congregación. La comunidad es donde estaban judíos y gentiles, y la congregación era el lugar donde fundamentalmente estaba, llámese así, el liderazgo, ¿ya? Donde estaba todo el liderazgo estaba la congregación. Y la comunidad era donde estaba toda la gente que iba, gentiles y judíos, ¿ya? Esos son los términos que utiliza la palabra de Dios. Eso es más o menos para ir redondeando. En la actualidad nosotros estamos estudiando el capítulo 2 de Génesis, con las cartas que Yohanan le escribió a las comunidades, ¿ya? No a iglesias, sino a comunidades judías. Recuerden que Pablo le escribe a los gentiles, Yohanan le escribe a los judíos. El por qué la gente a veces no entiende esto, porque fundamentalmente las divisiones o cómo está dividida la palabra de Dios no se lo han explicado o están mal hechas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Recuerden que el Señor Yeshua le dijo a Pablo que él le iba a llevar el Evangelio a los gentiles y que Pedro, Juan, Jacob y todos los otros más, digamos, todos los discípulos le iban a llevar el Evangelio ¿a quién? A los judíos o al pueblo de Israel, ¿ya? Eso el Señor Yeshua lo estableció. Es por eso que usted ve 7 cartas escritas a las comunidades gentiles por Pablo, 7 cartas escritas por Yohanan o Juan a las comunidades judías. Eso está en el libro o conocido por usted como Apocalipsis, ¿ya? Y fundamentalmente es la profecía de Yohanan y lo que habla es la revelación de Yeshua, el Mesías. Eso es lo que estamos viendo en este libro. Pero voy a hacerle un poco un resumen para personas nuevas de lo que hemos visto hasta este punto, ¿ya? Comenzamos con el Día del Señor. El Día del Señor, como dijimos, no es un día de 24 horas, sino que es de más de 1000 años. Eso es lo que contempla el Día del Señor, más de 1000 años, ¿ya? Comienza con la última semana del pueblo de Israel. La última semana, quien habla fundamentalmente de esta última semana es Daniel, capítulo 9, 10, 11 y 12. El 9 empieza a mostrar cuándo comienza y todo un poco el desarrollo de esta última semana. El capítulo 10 empieza a mostrar lo que está sucediendo en la actualidad.
Todo lo que usted está viendo con Estados Unidos, Irán, Rusia, China y todo lo que está sucediendo en el mundo con la economía y todo para dónde va, cómo las cosas se están desarrollando y se están yendo hacia en una dirección, hacia un norte, llamémoslo así. Eso lo habla el capítulo 10 de Daniel. El capítulo 11 ya se adentra en la última semana del pueblo de Israel. Y el capítulo 12 nos da el término de la última semana del pueblo de Israel. Y nos muestra el inicio de la gran tribulación. ¿Ya? Eso es lo que muestra fundamentalmente Daniel en estos últimos capítulos, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Si usted lo puede leer, espectacular. Y ahí usted va a tener fundamentalmente más amplia conocimiento en cuanto a lo que está sucediendo y en cuanto a esta última semana del pueblo de Israel. Como dije, en el capítulo 9 empieza a desarrollarse y a explicarse fundamentalmente esta última semana. Para eso le invito a ir a Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 26. Si hoy día terminamos este resumen, la próxima semana estaremos viendo la carta a la comunidad en Tiatira, que nos corresponde los versículos 24. Lo voy a leer hoy día nomás y ya la próxima semana vamos a estudiarlo. Dice: y vosotros, los que permanecen en Tiatira, todos los que estaban inclinadas sus manos, todos los que no estaban inclinadas sus manos, con todos los estudios de ellos, y no descendieron a las profundidades de los estudios del Satán, como en su lengua en la boca de vosotros, he aquí hablo que no pondré sobre vosotros otra carga. Aquí la palabra de Dios se está mostrando fundamentalmente en Tiatira. Tiatira es la ciudad de la mujer, y hemos visto hasta el día de hoy en Tiatira que esta mujer a la que se refiere es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y sus hijas, ¿ya? Y ella fundamentalmente le sirve ¿a quién? A Satán. Y todos los estudios que ella hace de este Baal o del Señor o del Salvador, que fundamentalmente la Iglesia Católica y sus hijas están proclamando, diciendo que el Salvador viene, no se refieren a Yeshua el Mesías, sino que se están refiriendo a Satán, ¿ya? Y estos son los estudios que ellos entregan. Por eso le vamos a mostrar fundamentalmente el estudio de la palabra de Dios, para mostrar la verdad con referencia a la venida de Yeshua el Mesías, y no el estudio que entrega tanto estas iglesias, que fundamentalmente su estudio es con referencia a Satán. Vamos a ir viendo y comparando estos dos estudios fundamentalmente, ¿ya? Para eso vamos a tener que un poco retroceder y hacer este resumen de lo que hemos visto. Por eso le invito a ir a Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 26. Y leemos, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén o Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación.
Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ya? Aquí va mostrando fundamentalmente la última semana del pueblo de Israel, o las 70 semanas y la última semana, y también el inicio de la gran tribulación y lo que se espera ya al final de la gran tribulación para la bestia. ¿Ya? Todo esto más o menos está descrito aquí, o lo que está mostrando Daniel. Y vamos a ir un poco desgranando este punto. Primero, versículo 24 y 25. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y eso es lo primero, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y aquí dice habrá 7 semanas y 62 semanas. Los hebreos, en cuanto a años y todo eso, empiezan desde atrás hacia adelante. No son igual que nosotros. Usted, por ejemplo, dice 24 de abril 2000, por ejemplo, estamos en 3 de mayo 3 de mayo de 2026, ¿ya? Eso como nosotros vemos las cosas. Por ejemplo, los estadounidenses no son iguales a nosotros. Las fechas no las ponen iguales, ¿entiendes? Y la numeración son más o menos no tan parecidas como nosotros. Los hebreos no tienen la misma forma de establecer fechas y tampoco cantidad de números o, digámoslo así, son distintos. Me explico. Lo que está explicando aquí Daniel, fundamentalmente, que desde la orden para edificar o mejor dicho, restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe hay 32, perdón, hay 62 semanas y 7 semanas. Ese debiera ser el orden correcto de cómo debiera estar establecido. 62 y 7 semanas, ¿ya? No 7 y 62. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ir viendo. Son 62 semanas y 7 semanas. ¿Por qué? Porque aquí va explicando los sucesos de cuando se inicia hasta dónde y después las otras 7 semanas. Pero con calma, aquí lo vamos a ir viendo. Primero, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿ya? Hasta el Mesías príncipe. Ahí quedamos. Vamos a Esdras, que nosotros lo vimos, Esdras capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Yehudá o Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Elohim con él, y suba a Jerusalén, que está en Yehudá o Judá, y edifique la casa a Jehová, el Elohim de Israel.
la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de el Elohim, la cual está en Jerusalén. Aquí está la orden. La orden la dio Ciro, rey de Persia. Cuando salió la orden, comenzaron estas 32 semanas, ¿ya? Desde la orden de Ciro el persa hasta el Mesías hay 32 semanas, ¿ya? 32 semanas, recuerden que cada semana son 7 años. Y esas 32 semanas fue establecida por la palabra de Dios hasta que viniera Yeshua el Mesías. Ciro es el que da la orden. Miren, vamos a ver que esto es real. Bueno, la palabra de Dios ya lo dice, pero vamos a ver y confirmar, porque recuerden que la Torá dice que tiene que haber 2 testigos. Vamos a ver otro pasaje. Esto está en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Dice: Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. El que está en Judá, que haya entre vosotros, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Elohim con él, y suba. Esta es la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Desde la orden dice Daniel. Volvemos a Daniel, capítulo 9, versículo 25. Vamos allá, dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, son 62 semanas, y después vienen las 7. Aquí el hebreo siempre tiene esta tendencia a poner al revés las cosas, ¿ya? Pero es una cuestión, pero usted tiene que entender. Desde la orden para edificar, o para, mejor dicho, dice para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe hay 62 semanas, ¿ya? Hasta cuando aparece Yeshua en la tierra hay 62 semanas. ¿Entienden? Ahí tenemos 62 semanas. Aquí, para que entienda también, si usted hay algún judío que pueda ver este video, o israelita, entienda que el Mesías ya vino. Y aquí lo va a ver. Vea Daniel 9 y ahí va a entender que ya el Mesías ya vino. Él ya vino. Yo veía un judío la otra vez, y viendo tanto Daniel como Jeremías, él se dio cuenta que el Mesías ya había venido y que el nuevo pacto estaba establecido por el Mesías. Y él creyó en eso. Y él ahora habla de Yeshua a otros judíos, diciéndole que el Mesías ya vino, mostrándole fundamentalmente el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Daniel, Jeremías, fundamentalmente son los 2 textos, y también Isaías, mostrándole que el Mesías ya vino. Y eso es importante que lo entiendan. Bueno, aquí establece Daniel que desde la orden hasta el Mesías hay 62 semanas. ¿Ya? Una cosa importante de aquí que vamos a destacar. Dice que era el rey de los persas. ¿Por qué persa? En el libro de Daniel
usted va a ver que Daniel habla de 4 imperios. Él menciona 4 imperios en el libro de Daniel. Cuando Nabucodonosor tiene un sueño, capítulo 2 de Daniel, y ningún sabio, ni sápatra, ni mago, ninguno le podía interpretar el sueño a Nabucodonosor, y él manda a matar a todos los sabios. Y Daniel le dice al capitán, que era el que venía a cumplir la orden de Nabucodonosor, que le dé tiempo, que él va a interpretar, pero que le dé tiempo. Y les pide a sus amigos que oren para que el Elohim, o Dios como usted lo conoce, le pueda revelar el sueño de Nabucodonosor. Y después, cuando Dios le revela, va a Nabucodonosor y le explica el sueño que él tenía de la estatua, que su cabeza era de oro, su pecho y sus brazos eran de plata, su tronco era de bronce y los pies de barro y hierro. Y él le va explicando que son 4 imperios. Le dice, la cabeza eres tú, el pecho y los brazos es los medos y los persas, que el tronco, que era el bronce, era Grecia, y todavía Roma, ellos no conocía Roma, y le habla de este otro imperio, ¿ya? Que iba a ser Roma. Esos son los 4 imperios que le menciona Daniel a Nabucodonosor, y le va revelando qué va a suceder también con esta estatua, que una piedra la va a destruir totalmente, y esa piedra o esa roca es Yeshua el Mesías, ¿ya? Eso es lo que le va explicando. Primeramente, estos 4 reinos o estos 4 imperios representan eso, son 4 imperios. Pero no solamente eso, Daniel en el mismo libro va explicando que cada uno de estos imperios representa tiempo, ¿ya? El tiempo, por ejemplo, la cabeza, que es Babel, representa el tiempo de la Edad Media. En la Edad Media, Babel tuvo su apogeo, donde gobernó, hizo lo que quiso, lo que usted va a la historia y ve cómo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana gobernó en el periodo de la Edad Media, donde pusieron reyes, sacaron reyes, y la Iglesia Católica era la predominante y la que mandaba. De ahí también nacen las iglesias que salen de la famosa Iglesia Católica Apostólica, de la que habla Apocalipsis 17, las rameras, ¿ya? La madre ramera y las hijas rameras. Posteriormente, una vez que la Iglesia Católica ya empezó a decaer, comenzó el tiempo de los medos y los persas. Nosotros estamos en este tiempo actual, medo y persa. Ese es el tiempo en el que estamos, en los medos y los persas, ¿ya? Y ahí lo vamos a ir explicando. Y una vez que empieza a decaer este tiempo, va a comenzar el tiempo de Grecia. El tiempo de Grecia comienza en la última semana del pueblo de Israel, ¿ya? Esos 7 años es el tiempo de Grecia. Cuando termina la última semana, comienza el último tiempo, que es el tiempo de Roma, la gran tribulación, ¿ya? Esos son los 4 tiempos de los que también habla Daniel. Si usted ve, por ejemplo, habla de un carnero, que es los medos y los persas, y que viene un macho cabrío, que dice que viene y golpea al carnero y lo derriba. Ese es Grecia. Grecia es quien derrotó a los medos y los persas. Pero también ahí Daniel está hablando el tiempo, cuando termine el tiempo de los medos y los persas, comenzará el tiempo de Grecia. Representa estos 4 tiempos también. Y otra cosa más que representa, formas de pensamiento, ¿ya? Estos 4 tiempos representan formas de pensamiento. Mire, vamos a Apocalipsis. Pero déjeme... estoy aquí.
Apocalipsis capítulo 13. Recuerden que ya, si hoy día terminamos el resumen, la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 2, versículo 24 de Apocalipsis, como usted lo conoce. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo, vamos a leer del 1 y 2. Dice: me quedé de pie sobre la arena al costado del mar, y vi una bestia subir del mar. Ella tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas, y nombres blasfemos sobre sus cabezas. Y la bestia que mis ojos vieron se parecía a un leopardo, y sus pies de osos, y su boca de león. Y el dragón le dio a ella su poder y su trono y mucha autoridad. Esto nosotros lo vimos, pero le vuelvo a explicar. Aquí solamente menciona a 3 de los imperios, no los 4. ¿Por qué? Porque la bestia en el versículo 1 está explicando el cuarto, ¿ya? Voy a leer primero. El 1 dice: me quedé de pie sobre la arena al costado del mar, y vi una bestia subir del mar. Ella tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas, y nombres blasfemos sobre sus cabezas. Las 7 cabezas representan a los 7 reyes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, desde cuando es declarada nación. No me acuerdo exactamente hoy en día la fecha, pero de 1900 creo, no recuerdo bien, 24, no recuerdo exactamente cuando la Iglesia Católica fue declarada nación. El Vaticano como tal es nación, por eso se llama, digamos, Ciudad Vaticano, pero el Vaticano es una nación, ¿entiende? Y de ahí empezaron a nacer los reyes, porque ya el Papa no era solamente Papa, sino que era sumo sacerdote y rey. Por el lado de Babel era sumo sacerdote, y por el lado de el Vaticano era lo que es rey. El capítulo 18 de Apocalipsis explica la parte política de Vaticano, ¿ya? Y dice que esta bestia no tiene las diademas o las, digámoslo así, era como unas cositas que van aquí, puestas aquí, es como las cuando coronan a las reinas, ¿ya? Esas diademas o coronas, llamémosle por decirle algo, no están en las cabezas. ¿Por qué? Porque a la bestia no la trae la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿ya? A la bestia quien la trae es la política, son reyes. Establecidos del año 1960, se estableció 10 regiones en el mundo. Estas regiones son representativas por grupos de mercado, llamémoslo así. Nosotros, por ejemplo, en Sudamérica estaba UNOSUR, después Mercosur, y así se le llamó diferentes nombres, que representan a todo el mercado sudamericano y donde hay un presidente, y ese es el representativo que va a, por ejemplo, a Europa o a cualquier lugar a hablar acerca de lo que Sudamérica puede dar en cuanto a economía, y va a mostrar todo lo que Sudamérica tiene, fundamentalmente, ¿ya? Y se formaron estos Mercosur, UNOSUR y una pila de cantidad de cosas. Lo mismo está con, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá y México, que tienen otro grupo de, llamémoslo así, de mercado, que también ofrecen. La Unión Europea, por otro, está en Asia, que tiene otro, y se fueron formando estos 10, ya, estas 10 reyes, llámese así, que le van a dar a la bestia la autoridad para ser el que gobierne el mundo en el nuevo orden mundial. La bestia es la que va a gobernar al mundo, pero estos 10 reyes son los que le van a dar la autoridad a la bestia, ¿ya? Y eso está establecido del año 1960,
y de a poco se está yendo hacia allá, ¿ya? Todavía estos reyes, por ejemplo, digamos, estas subdivisiones no tienen reyes establecidos, solamente la Unión Europea y Estados Unidos, ¿ya? Y Asia y otros grupos, pero todavía no está como definido en otras partes, ¿entiendes? Por ejemplo, en la Unión Europea hay una mujer la que lidera la Unión Europea. Ella es la cabeza de la Unión Europea. Que usted en las redes sociales, o mejor dicho en YouTube, la puede ver muchísimo y que se habla mucho de la Unión Europea hoy por la guerra de Estados Unidos con Irán. Estados Unidos y su presidente es la cabeza de esta unión económica entre Estados Unidos, Canadá y México. En Sudamérica todavía no se define muy claramente. Hay un grupo, pero como que todavía está medio no muy claro y definido. Centroamérica y el Caribe tampoco se está muy definido eso. En Asia, fundamentalmente China es la que está liderando ahí. Y así, como en Oceanía, tampoco está muy claro. Y ahí se tienen que ir formando estas 10 naciones que le van a dar fundamentalmente la autoridad a la bestia, ¿ya? Eso tenemos forma de pensamiento político. La política le va a dar la autoridad a la bestia, ¿entiendes? Luego dice el versículo 2, y la bestia que mis ojos vieron se parecía a un leopardo. El leopardo representa a Grecia. ¿Y qué representa? Fundamentalmente ciencia, filosofía, psicología y todo lo que usted ve, astronomía, y fundamentalmente lo que representa Grecia es el engaño. Por eso es bronce. El bronce en la palabra de Dios representa el engaño. ¿Ya? La Neustán, que representaba a Satanás, que engañó ¿a quién? A Adán y a Eva. Eso es lo que representa Grecia. Todo este engaño que se ha transmitido en el tiempo, que hoy en día se está transmitiendo, pero en el tiempo de la última semana del pueblo de Israel, el engaño va a ser, pero con todo, ¿entiende? La cosa ahí, la gente no va a saber qué es verdad y qué es mentira, solamente a través de quién, de los creyentes que van a estar mostrando la verdad. ¿Ya? Eso fundamentalmente. Pero la mentira va a estar instaurada a un punto de que muchos creyentes van a ser engañados en este periodo de la última semana del pueblo de Israel. ¿Qué más? Dice, y sus pies, pies de oso. El oso es los medos y los persas. ¿Y cuál es su forma de pensamiento? Guerra. Si usted está viendo en la actualidad, usted tiene Estados Unidos por un lado, China, Rusia, Corea del Norte, Irán, y usted lo que ve es guerra. ¿Y qué es lo que se están viendo fundamentalmente en esta guerra? Que el antiguo orden mundial ya cambió. Estados Unidos antes era, si usted puede decir, la fuerza, la gran fuerza del mundo. Y cómo disuadía, fundamentalmente con sus barcos, disuadía a muchas naciones, diciendo tenemos el ejército más grande del mundo, el mejor, el más preparado, bla, bla, bla. Con la guerra de Irán, esa teoría se fue esfumando. Irán, un país que no era una potencia mundial, que no tenía un ejército como el de Estados Unidos, no tenía sus aviones, no tenía muchas cosas, pero empezó a luchar con dos potencias. ¿Por qué? Porque Israel es una potencia mundial, llamémoslo así, y también en el continente, en Asia, es una potencia. Y Estados Unidos. Y Irán ha controlado a Estados Unidos y a Israel, y no solamente lo ha controlado, es tanto así que Estados Unidos está pensando ya retirarse. De hecho, Trump dijo en una conferencia que Estados Unidos se iba a retirar. ¿Ya? ¿Qué va a suceder con eso? Hay que ir viendo, pero
Lo que está sucediendo y los que están mostrando fundamentalmente los analistas es que Estados Unidos perdió la guerra contra un país que no es una potencia mundial. Eso lo vio China, lo vio Rusia, lo vio la OTAN y muchos otros países, Corea del Sur, Japón, Taiwán que estaba luchando con China por no ser una provincia de China. Al ver todo esto, Taiwán fue a China y está haciendo los tratados ¿para qué? Para ser llamamos ser parte de China, como lo es Hong Kong, etc. Ser parte de China. Sin guerra, China ya se ganó a Taiwán. Y eso es un golpe fuerte para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está perdiendo su credibilidad. De hecho, los propios países del Golfo que apoyaban a Estados Unidos con los famosos petrodólares ya están pensando en ver otra alternativa. Y eso está pasando, hermano. ¿Por qué? Porque está cambiando el antiguo orden mundial y se está trasladando a un nuevo orden mundial. Por eso, medos y persas representa ¿a quién? A Estados Unidos y se podríamos decir China o Rusia, que son estas dos naciones que gobiernan el mundo, medos y persas, ¿ya? Y eso es el oso, la guerra. El oso tiene seguridad, el oso va, ataca, guerra, ¿ya? Y lo otro, la boca dice boca de león. Una forma de pensamiento es la religión. Si usted va a cualquier iglesia católica, usted va a ver que las iglesias católicas tienen un símbolo, un león con alas. De hecho, Daniel habla que este león con alas se le quitan las alas y se pone de pie derecho y niesto, dice, se pone derecho y se transforma en un hombre. Esto es la bestia, religión, iglesia católica, apostólica y romana, la religión. Esto es lo que va a traer la bestia. Política, ¿qué más? Engaño, ciencia y todo esto, guerra y lo último, religión. ¿Ya? Eso representan estos 4 reinos también. Recuerden, imperios, tiempo y formas de pensamiento. Eso lo explica Daniel. Si usted lee el libro de Daniel, usted lo va a ir viendo y va a ir mostrándole todo esto. ¿Qué más? Vamos viendo. Tenemos eso. Por lo tanto, seguimos adelante. La orden fue para restaurar y edificar Jerusalén, ¿ya? Fue para restaurar y edificar Jerusalén. Esta profecía tiene doble cumplimiento y un poco más adelante lo vamos a ir viendo. Dice, hasta el Mesías, volvemos a Daniel 9:25, dice, ¿sabe pues se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, aquí debería decir 62 semanas. Son 62 semanas hasta el Mesías, ¿ya? Luego dice, y 7 semanas, 62 y 7 semanas, así debiera ser el orden. Lo pusieron al revés, ¿para qué? Para que la gente caiga. Después dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Si usted lee el libro de Esdras, se edifica el muro, se edifica el templo, pero en tiempo angustioso. Tanto Esdras como Nehemías van explicando cómo los enemigos le detienen la obra, ellos tienen que volver de nuevo a pedir al rey de Persia para que vuelva a reanudar la obra, y Nehemías dice que cuando ya ellos construían, los que estaban construyendo estaban con llámese así, la pala, por decirlo, y una lanza en la otra mano, construyendo. ¿Por qué? Porque si venían los enemigos, defenderse. Pero mientras estaban construyendo. Por eso dice que en tiempo angustioso se construyó.
Y si usted lee también Esdras, se va a dar cuenta que en este periodo de Babel, de los que volvieron a Jerusalén, también venía la descendencia de el hombre de pecado, del 666. La descendencia venía también con los que venían de Babel, ¿ya? Como les digo, esta profecía es de doble cumplimiento para ese tiempo y para el tiempo actual, ¿ya? Son de doble cumplimiento. Y seguimos. Dice que hasta el Mesías príncipe hay 62 semanas. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cuando aparece Yeshua en la tierra, posteriormente muere. En la historia, todo, usted sabe que el Señor Yeshua murió en Israel. Ahí se cumplieron las 62 semanas. Dice, después de las 62 semanas, muere el Mesías. ¿Ya? Cuando aparece el Mesías en la tierra, se cumplen las 62 semanas. Cuando el Mesías muere, es después de las 62 semanas. Vamos a ver este hecho. Vamos a Mateo. Mateo nos habla de la muerte de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Mateo capítulo 27, versículos 32 al 56. Dice, cuando salieron hallaron a un hombre de Curiní, su nombre es Simón, y lo obligaron para que la llevara con ellos, y llevó su cruz. Y vino al lugar llamado Gálgata o Gólgota, que se dice el lugar calavera. Recuerden que la propia profecía dice que el Señor Yeshua tenía que morir fuera de Jerusalén, porque los profetas murieron fuera de Jerusalén y el Señor también, el Mesías también iba a morir fuera de Jerusalén. Por eso fue crucificado en el Gólgota, que está fuera de Jerusalén, ¿ya? Y le dieron a beber vino adulterado en la cabeza y lo probó y no quiso beberlo. Le echaron el vino por acá. Ni siquiera se lo dieron directamente, sino que se lo echaron y le fue cayendo, lo probó y no quiso, ¿ya? 35. Y lo crucificaron allí y repartieron sus ropas y echaron suerte para dejarla en ellos, para que se cumpliese lo que se dijo por boca del profeta. Dividieron a ellos mis ropas y sobre mis ropas echaron suerte. Eso está en Salmo 22, 18. Y se sentaron y le guardaban allí, y pusieron de sobre su cabeza las palabras de la acusación escrita. Este es Yeshua, el rey de los judíos. Después así crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí lo maldecían y movían después la cabeza, diciendo, tú destruías el templo y tú lo construías en 3 días. Salva tu alma, si tú eres el Hijo Elohim, desciende del madero. Así también lo desgastaron los principales sacerdotes con los escribas y los ancianos, diciendo, a otro salvó, y su alma no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda por favor ahora del madero y creeremos en él. Y confió en Elohim que le rescate, porque lo quiere, porque dijo, Hijo Elohim soy. Y también el hombre ladrón que estaba crucificado con él lo insultaba de esta manera. Se cubrió de oscuridad la superficie de toda la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Ya? Desde el mediodía, que es la hora sexta, mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. ¿Ya? En la hora novena gritó Yeshua a gran voz diciendo, Elaí, Elaí, lema sabactani, que se dice, Elohim mío, ¿por qué me has abandonado? Recuerden que el cordero pascual tenía que ser sacrificado
entre las 2 tardes, entre el mediodía y las 3 de la tarde. Recuerden que para el hebreo a las 6 de la tarde ya empieza el día siguiente. Seguimos. 46. En la 47. De los que estaban allí, como oyeron, dijeron: este llama a Eliyahu o a Elías. Y se apresuró uno de ellos y corrió y tomó una esponja que llenó de vinagre y la puso sobre una caña y le tocó sus labios. Y el resto de los hombres decía: detente, veamos si viene Eliyahu a rescatarlo. Yeshua continuó llamando a gran voz y salió su espíritu. Y aquí se rasgó en dos el velo del templo, desde arriba hacia abajo se rasgó, y la tierra tembló y las rocas se agrietaron. Y las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de los santos que duermen en el polvo de la tierra despertaron, saliendo de las tumbas después de su muerte, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dije hasta el versículo 56. Y contempló el centurión y los hombres que estaban con él, los guardas de Yeshua, visto el terremoto y todo lo que sucedió, estaban preocupados en gran manera, y dicen: así es, este es el Hijo Elohim. Muchas mujeres que seguían a Yeshua desde la Galil vieron desde lejos lo que sucedió y fueron para servir allí. Y entre ellas estaba Miriam la Magdalí, y Miriam la madre de Jacob y José, y la madre de los hijos de Zabdi. Aquí vemos la muerte de Yeshua el Mesías. Después de las 62 semanas muere Yeshua el Mesías, que es el Mesías enviado ¿para quién? Para Israel. Israel todavía espera el Mesías, pero el Mesías ya vino. Vea el libro de Daniel, y el Mesías ya vino. ¿Entienden? Aquí tenemos la muerte, ahí se cumplen las 62 semanas. O sea, después de las 62 semanas, Yeshua muere. Ahí comienzan las 7 semanas restantes. Después de la muerte de Yeshua comienzan las 7 semanas restantes. El primer evento de las 7 semanas comienza con la muerte de Yeshua el Mesías. Vuelvo a repetir, el primer evento de las 7 semanas restantes, para completar las 69 semanas, comienza con la muerte de Yeshua el Mesías. ¿Cuál es el siguiente evento? Daniel capítulo 9, versículo 25, o 26 mejor dicho. Dice lo siguiente: después de las 62 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí, porque el Señor a él lo matan. ¿Entiende? Y lo matan gentiles. Eso es toda la profecía que está en el Antiguo Testamento, hablando que los gentiles, por los gentiles iba a morir el Mesías, ¿ya? 26 dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, ¿ya? Lleguemos hasta ahí. Dice que un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto de la destrucción de Jerusalén está contemplado, es el segundo evento dentro de las 7 semanas restantes. ¿Quién es este príncipe que destruye Jerusalén? Es Tito. El general romano Tito destruye Jerusalén. ¿Por qué Daniel habla que es un príncipe? Porque es el hijo del emperador romano. Y aquí dice, el emperador se llamaba Vesparciano. Vesparciano es el emperador romano y Tito es hijo de este emperador. Era el general con el cual empiezan varias guerras que usted puede ver la historia, y Tito llega a Jerusalén y destruye el templo.
Esto sucedió en el año 70. Un judío, como les contaba hace un rato atrás, él viendo la historia y viendo Daniel y también Jeremías, él se dio cuenta que el Mesías ya había venido. Y viendo este pasaje diciendo, el Mesías murió después de las 62 semanas. Y después viene Tito, que destruye Jerusalén. Dice, entonces, el Mesías ya vino. Y empieza a buscar quién es ese Mesías, quien había muerto. Y se da cuenta que es Yeshua, el Mesías. Y lo confiesa. Y por eso ahora este judío está hablándole a muchos judíos que Yeshua es el Mesías, que ya vino. Tito en el año 70 destruye Jerusalén y destruye el templo. Y el Señor Yeshua en su profecía declara esto. Mateo, creo que estamos aquí en Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo 24. Pero déjeme bajar un poco, porque acá esta cosa... Recuerda que estamos haciendo un poco un resumen de lo que hemos visto, ¿ya? Mateo 24, versículos 1 y 2, dice, salió Yeshua del templo y se iba por su camino, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Porque Yeshua les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que todo será derrumbado y no permanecerá piedra sobre piedra. Y eso sucedió en el año 70 cuando aparece Tito. Y Yeshua está profetizando lo que Tito iba a hacer. ¿Por qué? Porque estaba contemplado dentro de las 7 semanas restantes. Tito era uno de los eventos de las 7 semanas restantes, que era la destrucción de Jerusalén y el templo. ¿Entienden? Eso sucedió con Tito. Y Yeshua está mostrando este acontecimiento. El primer acontecimiento de las 7 semanas es la muerte de Yeshua el Mesías y su resurrección. Y el segundo evento es la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 con Tito, el hijo de Vesparciano, el emperador romano. Por eso Daniel habla de un príncipe. El tercer evento que también aquí describe Daniel está en el mismo versículo 26. Dice, leo de nuevo todo completo, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. ¿De qué guerra? El tercer evento de las 7 semanas, y con eso finaliza las 7 semanas, en la vuelta de Israel, de los judíos, mejor dicho, y también de muchos otros israelitas, a Jerusalén. ¿Cuándo sucede eso y cuándo Israel es declarado nuevamente nación? Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Eso fue, y aquí lo tengo porque para la fecha yo soy malísimo, 14 de mayo de 1948. El 14 de mayo de 1948 Israel es declarado nación. ¿Por qué? Porque Israel volvió a Jerusalén y ahí también hay una guerra que se llama la Guerra de los 7 días, donde Israel se enfrenta a varias naciones, siendo un pequeño grupo que estaba en Israel. Y ahí Israel se da cuenta que Dios los defiende. El propio gobernante en ese tiempo israelita declara que Dios los defendió de estas 7 naciones porque no tenían ejército, no tenían aviación, no tenían grandes armas para defenderse y se defendieron de estas 7 naciones y las vencieron. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Dios luchó por ello. Israel es establecido como nación el 14 de mayo de 1948.
después de la Segunda Guerra Mundial. Vuelve, ¿para qué? Para reconstruir y edificar. ¿Qué reconstruyó Israel? La ciudad, porque la ciudad de Israel estaba totalmente destruida. La reconstruyó el muro, pero todavía no edifica el templo. ¿Entiendes? Todavía falta el templo por edificar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba la famosa mezquita de Omán. Y la mezquita de Omán la pusieron ahí el Islam. ¿Por qué? No por lo que dice el libro sagrado del Islam, que es el Corán, sino por otros escritos que donde el profeta, que le llaman, por este lado le llamamos profeta Mahoma, y no es Mahoma, ¿ya? Es otro nombre. Él tuvo un sueño, Mohamed, ahora me acordé, Mohamed tuvo un sueño, y en ese sueño él viajaba en un Pegaso hacia Jerusalén, y él declara la parte donde está construida la mezquita de Omán como el tercer lugar sagrado del Islam, ¿ya? Y por eso se construye la mezquita de Omán, porque para el Islam es el tercer lugar sagrado. E Israel y el Islam llegaron a un tratado de que Israel iba a cuidar que ninguna persona destruyera la mezquita de Omán. Ese tratado ya no es válido en la actualidad, por la guerra que existe, ya no es válido. Por lo tanto, Israel, si quisiera destruir la mezquita de Omán, lo puede hacer, y construir el templo, porque esa mezquita está donde está el templo de Jerusalén, ¿ya? Por eso Israel no ha construido el templo, por este tratado que tiene con el Islam. Pero ya Israel no tiene ninguna alianza con el Islam. Por lo tanto, puede destruir la mezquita y construir el templo, ¿ya? Eso va a suceder luego. Así que vea noticias cuando ya empiece la construcción del templo. Sigamos. Entonces tenemos las 62 semanas desde la orden de Ciro el Persa hasta la aparición de Yeshua el Mesías. Hay 62 semanas. Cuando muere el Señor Yeshua es después de las 62 semanas hasta que vuelve Israel nuevamente a Jerusalén para reconstruir. Hay 7 semanas, ¿ya? ¿Cuál es el primer evento de las 7 semanas? La muerte y resurrección de Yeshua el Mesías, la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70 y la vuelta de Israel en el año 1900. No recuerdo exactamente, pero ahí está declarado cuando es nación, que en el 1948, ¿ya? Pero Israel ya había vuelto antes. Y ahí declara la vuelta de Israel para reconstruir la ciudad, el muro, y todavía falta el templo. ¿Ya? Ahí se cumplieron, ¿qué cosa? Las 7 semanas. Falta solamente una semana, porque ahí tenemos la totalidad de 69 semanas. El versículo 27 nos habla de la última semana del pueblo de Israel. Y con esta última semana comienza el día del Señor, ¿ya? 27 del capítulo 9 de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Punto y coma. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí explica varios eventos, Daniel, porque Daniel va explicando varios eventos al mismo tiempo. Lo primero, dice, por otra semana, que es la última semana. Esta es la última semana del pueblo de Israel. En la última semana dice que va a confirmar el pacto con muchos. Vamos a Romanos
Romanos capítulo 9. Romanos 9 y el versículo 27. Romanos 9, 27 dice, y Yeshayab clama sobre Israel, o Isaías clama sobre Israel diciendo, porque si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, el resto o el remanente volverá en él, o será salvo, como dice la Reina Valera. Solamente el remanente, ¿ya? Hay un remanente. Este remanente son 4 grupos, ¿ya?, de los que habla la palabra de Dios, pero vamos a mencionar solamente 3. 3 grupos de este remanente. El primer grupo del remanente del que habla la palabra de Dios, con el que va a confirmar el pacto, son el primero, el que sale al desierto. En este periodo de la última semana, Dios habla a estos 3 grupos en Israel, donde les confirma el pacto. Y estos 3 grupos son los que va mencionando la palabra de Dios. Primero, Apocalipsis. Volvemos al libro de Apocalipsis. En el capítulo 12, versículos 1 al 6, dice, una gran señal era visible entonces en el cielo, una mujer envuelta de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza miré una corona de 2 estrellas, y ella estaba embarazada y dará a luz, y gritará ella en sus dolores de parto, porque se convirtió en su deseo. Y vi una segunda señal en el cielo, he aquí un gran tanín, un gran dragón, rojo como fuego, y tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 coronas. El dragón, que es la misma imagen de la bestia, 7 cabezas, 10 cuernos, pero si se da cuenta, el dragón, ¿dónde tiene las diademas o las coronas? En las cabezas. La bestia la tenía en los cuernos, pero el dragón la tiene en las cabezas. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Apostólica es la que trae al dragón, mientras que a la bestia lo trae la política. Estos 10 reinos son los que le dan la autoridad a la bestia. La que le va a dar la autoridad al dragón es la Iglesia Católica Apostólica y sus hijas. Ellas le van a dar, las iglesias le van a dar la autoridad al dragón. Es por eso que usted ve que todas las iglesias lo que está proclamando en la actualidad, que viene, el Salvador viene. ¿Cuándo aparece el dragón? El dragón va a aparecer en la última semana del pueblo de Israel. Va a aparecer el dragón. El dragón va a detener la guerra que va a haber en la última semana del pueblo de Israel. Lo que es la tercera guerra mundial, el dragón la va a detener y le va a dar paz y seguridad al mundo. Y la Iglesia Católica lo va a proclamar como el Salvador. Lo que dice Trump, que él cree en el Salvador. Este Salvador que viene, ¿quién es? Satán. Que lo que estamos viendo fundamentalmente en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 20, más o menos del 18 en adelante, que habla de Tiatira. Esta mujer que proclama y es profetiza y que está proclamando ¿a quién? Al dragón. Porque hay una profecía de Babel que muestra que el Salvador viene de una ramera. Y la ramera es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso, en el capítulo 17 de Apocalipsis habla que es un misterio. Este misterio que habla de Babel, la ramera, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, habla de la profecía que viene también con ella. ¿Cuál es la profecía? Que el Salvador vendría por una ramera. Y esa ramera es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la que le va a dar toda la autoridad al dragón y sus hijas también. Eso va a suceder en la última semana del pueblo de Israel. Y usted lo va a ver.
porque los creyentes vamos a estar ahí todavía. El Señor en la última semana todavía no viene. Vamos a ver cuándo aparece el Señor o cuándo se produce lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. ¿Ya? A usted le están diciendo, Él ya viene, y eso es mentira, porque todavía no viene. Y aquí la palabra de Dios dice cuándo el Señor va a venir. ¿Ya? Tenemos el primer grupo, y dice la segunda señal, versículo 4 dice, y su cola arrastró del cielo la tercera parte de las estrellas y la arrojó a su tierra, y se paró el dragón delante de la mujer que comenzó a dar a luz para tragar a su hijo en su nacimiento. Satán va a descender ¿con quién? Con todos los ángeles que vienen con él. Por eso Satán va a aparecer no como Satán. Cuando él aparezca en la tierra va a aparecer como un extraterrestre. Eso es lo que está esperando el mundo. De hecho, las Naciones Unidas tiene un embajador de los extraterrestres en la tierra. ¿Ya? Cuando aparezca Satán, Satán va a aparecer como un extraterrestre. Y él va a decir que él viene a dar paz, porque ellos ya estaban en el pasado. Y ellos eran antes de nosotros éramos antes de la humanidad. Y nosotros hemos venido para darle paz a este mundo que está en guerra y en caos. Vienen a poner supuestamente orden a la tierra, ¿ya? Y aquí aparece Satán en la última semana del pueblo de Israel, cuando Israel o un grupo de Israel está dando a luz ¿a quién? A Yeshua el Mesías. Está naciendo. ¿Por qué? Porque está confirmando el pacto con su pueblo Israel, con un remanente, ¿ya? Versículo 5, y dará a luz un hijo, varón, que en el futuro guiará a todos los gentiles con vara de hierro, y se llevará a su hijo a el Elohim y a su trono. Y la mujer escapó ella al desierto, que allí está preparado para ella lugar según el Elohim, para sustentarla allí por 1260 días. Esta mujer sale al desierto, es el primer grupo que va hacia el desierto y está por 1260 días, que son aproximadamente 3 años y 4 meses aproximadamente, ¿ya? ¿Cuándo sale esta mujer? Sale después de los primeros 3 años y medio. Justo cuando aparece el hombre de pecado, este grupo sale hacia el desierto. Y está por un periodo hasta más o menos los 3 años y 4 meses de los segundos 3 años y medio de la última semana. Ya pasaron 3 años y medio y cuando se cumplen estos 3 años y medio aparece el hombre de pecado. Este remanente escapa al desierto y está en un periodo protegido por Dios por 3 años, 4 meses. ¿Por qué? Porque tienen que esperar al segundo grupo. ¿Cuándo llega este segundo grupo? Capítulo 12 de Apocalipsis, como usted lo conoce, versículo que aquí tengo, 20, versículo 13 al 17, ya. 13 al 17 dice: cuando vio el dragón que fue bajado a su tierra, perseguirá después a la mujer que dio a luz el hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas, las alas de la gran águila, y voló al desierto, al lugar donde será sustentada un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo en la presencia de la serpiente. ¿Cuánto tiempo es? 3 años y medio, que son el inicio de la gran tribulación. Todos los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, este remanente va a estar en el desierto, en Sinaí, porque para allá van hacia Sinaí, para ir en busca de Dios.
Dice, y vomitó la serpiente agua como un río de su boca tras la mujer para ser arrastrada por el río. Y ayudará la tierra a la mujer y abrirá la tierra su boca y tragará el río que vomitó el dragón de su boca. Y estará enojado el dragón con la mujer y se irá a luchar contra el resto de la simiente, los vigilantes de los mandamientos de Elohim, los que tienen con ellos el testimonio de Yeshua, el Mesías. ¿Ya? Este segundo grupo de este remanente, hay un primer grupo que está en el desierto, que salió cuando se cumplieron los primeros 3 años y medio de la última semana del pueblo de Israel, aparece el hombre de pecado, y este grupo sale y espera al segundo grupo. El segundo grupo, ¿cuándo sale? Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, espérenme, déjenme encontrar Mateo. Mateo 24, versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora que dijo por mano del profeta Daniel, que estará en pie en el lugar santo, el instruido entienda. Entonces estos que estén en Judá huirán a la montaña, y el que esté sobre la azotea no descienda a tomar cosa de la casa, y el que esté en el campo no regrese a la casa para llevar sus vestidos. ¿Ya? Este segundo grupo va a salir al final de la última semana del pueblo de Israel. Cuando termine la última semana, ¿cuál es el hito del final de la última semana? Cuando vean a qué la abominación desoladora que está en el lugar santo, cuando el pueblo vea esto, este segundo grupo tiene que huir ¿hacia dónde? Hacia la montaña. Ellos van hacia el desierto y se juntan con el primer grupo que está ya en el desierto. Y ya estos dos grupos van hacia la montaña. Y es ahí donde Satanás los persigue. Y va a enviar, ya sea fuerza terrestre, lo que sea, va a enviar para matar a los israelitas, pero Dios va a abrir la tierra y los va a tragar vivos a los que envíe, para proteger a su pueblo, para que vaya hacia el cordón montañoso llamado Sinaí, hacia la montaña llamada Horeb. Hacia allá va el primer grupo del remanente. Este es el primer grupo. El segundo grupo, con el cual Dios habla también en el periodo de la última semana, es los esparcidos. Si usted ve el mismo Mateo, también Marco y Lucas, cuando aparezca el hombre de pecado, llámese así, a los 3 años y medio de la última semana del pueblo de Israel, aparece el hombre de pecado y destruye el muro, o sea, hace una grieta en el muro, entra a Jerusalén, entra al templo, él se declara Dios. ¿Qué sucede? También pasa ahí algo, que Dios su ira la da hacia el pueblo de Israel. Y muchos de los israelitas van a ser esparcidos por la tierra. ¿Por qué? Porque se los van a llevar, los van a esparcir. Este es el segundo grupo de los remanentes. Miren, vamos a, Jeremías 23. Voy a dar algunos versículos, los otros se los puedo decir para que usted lo busque. Jeremías, porque recuerde que estamos haciendo un resumen. Hay mucha más información, pero estamos tratando de todo que quede justo, sea solamente lo que tenga que decir ahora. Jeremías 23, versículo 3, dice lo siguiente: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde la eché, y la volveré a su morada, y crecerán y se multiplicarán.
Dios va a buscar. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Dios manda a buscar a su remanente, a todos estos que esparció. Mateo 24. Como estamos aquí en Mateo 24, vamos a leerlo. Versículo 29 en adelante. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, cuando terminen los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, inesperadamente se oscurecerá el sol, y la luna no iluminará su luz. Las estrellas caerán de los cielos, y el ejército de los cielos se desplomará. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y lamentarán todas las familias de la tierra. Lamentarán todas las familias de la tierra no se refiere a la gente del mundo, se refiere a la familia del pueblo de Israel. La palabra tierra aquí es Adama, y la Adama tiene 2 significados, perdón. El primero de ellos es tierra agrícola, cuando el Señor habla, si la semilla no cae en la Adama y no muere, no crece. Ahí está hablando de tierra agrícola. Pero también está hablando, la Adama tiene otro significado, de un territorio. La Adama se refiere a lo que antes se llamaba Edén. ¿Recuerdan que en Edén Dios puso su jardín? El jardín estaba en Edén. En Edén no desapareció. Lo que Dios se llevó el jardín, pero Edén permaneció. Edén es lo que en la palabra de Dios llama la Adama. Cuando Caín mata a Abel y Dios le dice y habla con él, Caín le dice: ¿por qué me expulsas de la Adama o de Edén? Porque todo el que me viere una vez que tú me expulses me va a matar. Y Dios le da una marca a Caín para que ninguna persona lo mate. Pero Dios expulsa a Caín de la Adama, de Edén, de esta tierra prometida, que es la misma tierra que Dios le promete a Abraham o Abraham, que es el nombre correcto, le promete esta tierra, que es Edén, que es la Adama. Y ahí establece las familias. ¿Cuáles son las familias? Las 12 tribus de Israel que iban a estar en esta tierra. Si usted va a Zacarías, en Zacarías dice que las familias, todas las tribus de Israel van a lamentar y llorar cuando vean a quién, a Yeshua el Mesías. Eso también lo dice Apocalipsis capítulo 1, creo que el versículo 7 y 8, habla que esta familia, ¿quiénes son? Las 12 tribus de Israel van a lamentar y llorar al que crucificaron, al que traspasaron, es el término correcto, al que traspasaron. Y son el pueblo de Israel quien va a lamentar y llorar. Eso es lo que está diciendo aquí fundamentalmente. Dice: y lamentarán todas las familias de la tierra. ¿Quiénes son? El pueblo de Israel. El mundo aquí no tiene nada que ver, solamente fundamentalmente los israelitas o los judíos. Y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran majestad. Es aquí donde el Señor hace un pacto con Israel. Hebreos capítulo 8 y 10, donde dice que después de aquellos días, Dios va a hacer, en este caso Yeshua va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va a conocer que Yeshua es el Mesías, el Hijo Elohim, y lo van a confesar. Recuerden si cuando él murió se burlaban, decían: si tú eres el Hijo Elohim, desciende de la cruz. Aquí el pueblo lo va a confesar y va a creer en Yeshua el Mesías, y ahí se le va a hacer el nuevo pacto. Ese pacto que el Señor ha hecho con nosotros lo va a hacer con su pueblo Israel después de los primeros 3 años de la gran tribulación. ¿Ya? Y mire, veamos el 31. Él enviará a sus ángeles con sonido del chofar y reunirá a sus elegidos de los 4 vientos del cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Estos son los esparcidos, que son parte del remanente que Dios con ellos confirmó el pacto, con un grupo que va al desierto
con los esparcidos es el otro grupo, y el tercer grupo son los 144.000 primeros sellados. Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, espérense, ¿dónde está? Romano. Aquí estamos. Apocalipsis, capítulo 7. Tenemos el tercer grupo de esta simiente, que son los que quedan en Israel. Hay un primer grupo que son los que son llevados al desierto, van hacia el cordón montañoso llamado Sinaí. El segundo grupo son los esparcidos por el mundo. Y el tercer grupo son los que se quedaron ahí. Y dentro de los que se quedaron hay 144.000, los primeros sellados. ¿Ya? Estos son los primeros sellados, que son los que creen fundamentalmente y ya son sellados con el nombre de Yeshua el Mesías. Y por lo tanto el Espíritu Santo mora en ellos. ¿Ya? Los otros todavía no, los que van al desierto ni los que son esparcidos. Posteriormente, cuando vuelvan, van a ser confirmados con el pacto y van a ser sellados. ¿Ya? Estos son los primeros sellados. Vamos al capítulo 7 de Apocalipsis, como si usted lo conoce, el libro, y los versículos... estoy medio perdido aquí ahora. Ajá. Lo que pasa es que me estoy saltando algunos versículos. Del 2 al 8, dice: y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, y lleva el sello de el Elohim vivo, y llama a gran voz a los 4 ángeles que tienen la orden en su mano para dañar la tierra y el mar. Y dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Elohim sobre su frente. Y escuché el número de los sellados, 144.000, los primeros que fueron sellados de entre todas las tribus de los hijos de Israel. De la vara de los hijos de Yehudá, los primeros 12.000 sellados. De la vara de los hijos de Rubén, los primeros 12.000 sellados. De la vara de los hijos de Gad, los primeros 12.000 sellados. ¿Con esto apagan la estufa o no? Después yo la apago. ¿Está allá afuera? Me perdí. De la vara de Gad, los primeros 12.000 sellados. De la vara de los hijos de Asher, los primeros 12.000 sellados. De la vara de los hijos de Neftalí, los primeros 12.000 sellados. De la vara de los hijos de Menaché, los primeros 12.000 sellados. La vara de los hijos de Chimón, los primeros 12.000 sellados. De la vara de los hijos de Leví, los primeros 12.000 sellados. Y la vara de los hijos de Isaacar, los primeros 12.000 sellados. De la vara de los hijos de Zabulón, los primeros 12.000 sellados. De la vara de los hijos de Yosef, los primeros 12.000 sellados. De la vara de los hijos de Benjamín, los primeros 12.000 sellados. Aquí están las 12 tribus de Israel. Faltan 2 que Dios eliminó. ¿A quién? Adán, porque Adán fue el que le sirvió a la serpiente. Por eso Dios le llama que es el que va a juzgar a Israel. Dan, que significa juicio, ¿ya? Y Dan es como una serpiente que muerde, digamos, el talón de los que cabalgan. Lo menciona también su propio padre, le dice a Adán. Jacob, en la profecía, con referencia a Adán, mostrándole que Adán va a ser uno de sus hijos que Dios va a eliminar. ¿De qué? De las tribus de Israel. Y el otro es, déjeme acordarme, que era uno de los hijos de José, ¿ya? Uno de los hijos de José también lo eliminó. Estos son los 2 tribus que Dios elimina. ¿Qué vuelve a traer a las 12 tribus? A Leví. Leví, Dios le había sacado porque era parte de él, como primogénito, que todo primogénito era parte de Dios. Dios apartó a la tribu de Leví para no tomar a los primogénitos,
apartó a la tribu de Leví para él y los sacó de las 12 tribus. Pero aquí la vuelve a poner. ¿Por qué? Porque ya Leví no es fundamentalmente el grupo sacerdotal de Dios. Dios en el nuevo pacto cambia el orden también en cuanto a lo sacerdotal, ¿ya? Y por eso pasa a ser parte solamente de las 12 tribus. Y a quien agrega también es a José o Yosef. Yosef no estaba, porque estaban sus hijos. Simeón, no, pero no Simeón, no me acuerdo en este momento los dos hijos, pero estaban los dos hijos de José dentro de las 12 tribus. Y queda uno solo y el otro es sacado. Y el que sacaron lo reemplaza Yosef. Y aquí están las 12 tribus de los sellados, de los primeros sellados, 144.000 primeros sellados. ¿Por qué? Porque los que vienen después del desierto también van a ser sellados y los que son esparcidos en el mundo también van a ser sellados. ¿Ya? Estos son los primeros sellados. Aquí tenemos el remanente, 3 grupos. Unos que van al desierto, otros que son esparcidos, y estos 144.000, y hay un cuarto grupo que es también que están en Israel y que van a creer posteriormente, ¿ya? Que no son parte de los 144.000 sellados. Esos son los 3 grupos con los cuales confirma el pacto en el periodo de la última semana del pueblo de Israel. Y ya me queda poco tiempo. Vamos a lo último. Daniel 9, 26. Y la próxima semana seguimos. Parece que vamos a tener que seguir con el resto. La manifestación del hombre de pecado es en la última semana del pueblo de Israel. ¿Cuándo se manifiesta el hombre de pecado? El hombre de pecado se manifiesta, mire, leamos, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿ya? Tenemos el remanente, estos 3 grupos del remanente. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué hará cesar Dios el sacrificio y la ofrenda? Porque va a entrar el hombre de pecado y el hombre de pecado va a cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Entiende? Él lo va a hacer. El hombre de pecado. Eso usted lo tiene en Daniel capítulo 11, versículos 28 al 35. Usted lee este capítulo, lea si quiere todo el capítulo 11, pero de los versículos 28 al 35, si quiere extenderse más, ahí habla del hombre de pecado, cómo entra y elimina el continuo sacrificio. ¿Ya? Porque vamos a ver otro pasaje, que es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, sobre la palabra de la venida de Yeshua el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, os suplicamos, hermanos, no se desanimen vuestros corazones de repente, y no haréis cumplir, no lo de este espíritu, y no desde los rumores, y no desde mensajes que va a decir, que salió de nuestras manos, diciendo, hoy el Mesías aquí viene. Hoy en día usted tiene este mensaje de mucha gente diciendo que el Mesías viene, que ya está todo listo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y eso es mentira. Eso es una mentira. Por eso Pablo dice, no se desanimen vuestros corazones de repente y no haréis cumplir, no lo de este espíritu, porque muchos espíritus, muchos profetas y muchos predicadores van a estar diciendo, Cristo viene, está todo cumplido, Cristo viene. Mentira, ¿ya? Y no desde los rumores, y no desde el mensaje que va a decir, que salió de nuestras manos diciendo, hoy el Mesías he aquí, viene. ¿Por qué? Porque es mentira. Eso no es así. Versículo 3 dice, no seáis engañados por hombre para vanidad. Recuerde que la vanidad es algo vano, es algo inútil, algo que no tiene ningún valor. Y no estaréis de acuerdo con él, porque no vendrá, sino que primeramente, o en primer lugar, será la traición
y será visible el hombre de pecado, el hijo del Abadón. Lo que primero tiene que venir, ¿quién es? La traición. ¿Qué es la traición? Lo que en la Biblia Reina Valera le llama, se la voy a leer mejor, para que no tengamos, ese es segunda. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, que le llama la apostasía, pero se lo voy a leer. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, ¿no vendrá quién? Nuestro Señor Yeshua no va a venir sin que antes venga la apostasía. En hebreo esto se llama la traición. ¿Por qué? Porque muchos creyentes van a traicionar a Yeshua. Van a ser engañados y van a traicionar a Yeshua, yéndose tras la vanidad. Por eso en Mateo 24, versículo 5, el Señor dice, guardad vuestras almas, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, y a muchos engañarán. Porque muchos creyentes van a ser engañados, tanto de la parte judía como gentiles. Creyentes van a ser engañados. Recuerden que cuando comience la última semana, comienza el tiempo de Grecia, y el tiempo de Grecia es engaño. Y muchos creyentes van a ser engañados en este tiempo. Perdón. Por eso dice que primero viene el engaño, la apostasía, la traición de los creyentes. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ir viendo eso. Y también la manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado, el hijo del Abadón, se va a manifestar. ¿Cuándo? A los 3 años y medio de la última semana del pueblo de Israel. Se manifiesta el hombre de pecado. Si nosotros estamos vivos, lo vamos a ver. El Señor Yeshua todavía no viene. Estos sucesos van a suceder, valga la redundancia, estas cosas van a pasar antes que venga el Señor Yeshua. ¿Qué cosa? La apostasía y la manifestación del hombre de pecado. ¿Ya? Esto va a pasar antes. Se manifiesta el hombre de pecado. Mucha gente lo va a ver. Mire, versículo 4 dice que se revela y crece sobre todo Elohim y sobre todo servicio a el nombre, hasta que también se sienta en el templo de Elohim como Elohim, diciendo que es el Elohim. Él se va a proclamar como Dios. Él va a decir, yo soy Dios. Y eso, toda la televisión del mundo va a mostrar este hecho. Es por eso que usted está viendo que Israel hoy en día está luchando y Estados Unidos se va a retirar de la lucha y va a dejar solo a Israel. Israel está siendo menguado en su ejército, está siendo menguado también en su armamento. Para eso necesita, una vez que finalice esto con Irán, necesita otro enemigo. Y el enemigo ya está visto. ¿Cuál es? Turquía. Y cuando Israel diga que los turcos son el enemigo de Israel, los judíos que están esparcidos en el mundo van a juntar dinero y van a enviarle dinero a Israel. ¿Para qué? Para armamento y toda esta cosa. Pero Israel cada vez está siendo disminuido. Y la opinión del mundo en cuanto a Israel es que Israel es el malo de la película. Son los que están matando a la gente en Gaza, son los malos que iniciaron esta guerra con Irán, que engañaron a Estados Unidos, y esa es la opinión internacional con referencia a Israel. Israel está siendo el malo. Israel está contratando en la actualidad muchísimos creadores de contenido, ¿ya? Y le está pagando una gran cantidad de dinero para cambiar la imagen de Israel ante el mundo. ¿Entiende? Porque el mundo hoy en día está mirando a Israel como el malo al que hay que destruir. Y si, por ejemplo, Irán destruye a Israel, la gente estarían todos contentos, todos felices porque murió la nación sangrienta, murieron
los que están matando a los inocentes. Esa es la publicidad que hoy en día se está entregando al mundo con referencia a Israel. Israel quiere cambiar esta imagen de él y por eso contrató muchísimo de estos creadores de contenido para cambiar su imagen. Y pronto usted va a ver cómo se va a ir un poco limpiando la imagen de Israel. Aquí aparece el hombre de pecado. Como Israel va a ir disminuyendo fundamentalmente en su armamento, también en su logística, también en su ejército, cuando aparezca el hombre de pecado, que él va a aparecer a los 3 años y medio de la última semana del pueblo de Israel, Israel va a estar disminuido y por eso él va a rodear Jerusalén y va a entrar a Jerusalén y va a sentarse en el templo. No va a entrar al lugar santo ni al Santísimo, sino que no va a estar en el templo y se va a proclamar Dios. ¿Ya? Este es el hombre de pecado, este no es la bestia, este es el hombre de pecado. Después este hombre muere. Antes que termine la última semana del pueblo de Israel, este hombre muere. ¿Ya? Porque el misterio de la iniquidad tiene que sacar a este hombre. Y muere. Versículo 8, mire, dice, versículo 7 del capítulo 2 del que estamos viendo, dice, porque de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque el secreto de la felonía o el secreto de la iniquidad ya comenzó para ejecutar su operación desde cero, pero el que lo detiene hasta que sea quitado de en medio del camino. ¿Quién es el que detiene para que comience todo lo que el misterio de la iniquidad quiere hacer? Es el hombre de pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano no le sirve el misterio de la iniquidad. El ser humano siempre lo que quiere es poder. Y este hombre de pecado, cuando ve que él tiene el poder sobre el mundo, porque una vez que se siente en el templo de Dios, de ahí va a salir y él va a ir hacia Roma, donde él se va a sentar en el trono de Satanás, declarándose él que va gobernante del mundo, y Satanás le va a dar su poder a este hombre por un periodo corto de aproximadamente 2 años y fracción. Y este hombre muere, lo matan en el mar, muere. Por eso la bestia tiene una herida en la cabeza, una herida de muerte, que es este hombre de pecado. Muere. Y después supuestamente resucita, pero Satanás lo que toma es el cuerpo de este hombre y es la bestia la que entra a el cuerpo de este hombre y la gente va a decir, resucitó. Este realmente era el Mesías. ¿Entienden? Es lo que el Señor también advierte al pueblo de Israel. Dice que va a venir uno que no es el Mesías y que el pueblo lo va a recibir. Y aquí la bestia se transforma en el hombre de pecado. Y es la bestia la que empieza a gobernar. ¿Ya? Lo que dice Daniel, que es el desolador. Y el desolador va a ser destruido al final de la gran tribulación. ¿Ya? Eso es fundamentalmente lo que habla de la primera, o mejor dicho, la última semana del pueblo de Israel. Eso es en un cierto sentido... me falta algo aquí. El arrebatamiento. Recuerden que la venida de Yeshua es una sola, pero cumple 3 eventos, porque él dice que viene como ladrón y viene a buscar los que son suyos. Él no se lleva a iglesia, se lleva a los que son suyos. El arrebatamiento aproximadamente sucede a los 6 años de la última semana del pueblo de Israel. Recuerden que cuando se manifiesta el hombre de pecado es a los 3 años y medio de la última semana del pueblo de Israel. Nosotros vamos a ver ese evento, pero faltan sucesos que tienen que acontecer. La palabra de Dios lo explica a través de ¿qué? De las vigilias. En las vigilias de la noche, cuando Pedro va
a donde estaba siendo juzgado Yeshua, comienza la primera vigilia, que es la de la noche, y Pedro niega a Yeshua. A la medianoche, Pedro niega a Yeshua, ¿entiende? Y antes, que se llama el canto del gallo, Pedro niega a Yeshua. Pedro negó 3 veces a Yeshua. ¿Entiende? Son 3 vigilias. La última vigilia es la del amanecer. Pablo dice que el día está cercano, la mañana se acerca, capítulo 13 de Romanos. Dice que cada vez estamos más cerca ¿de qué? De nuestro Señor. Cada vez se acerca más. Pero estos son los acontecimientos. Por eso, cuando sucede la manifestación del hombre de pecado, es la vigilia de la medianoche. Ahí usted puede decir, Cristo viene, pero si usted va a las parábolas de las vírgenes, de las 5 prudentes y las 5 insensatas, solamente cuando de la medianoche se anunciaba que el marido venía, y despertaron las vírgenes y se prepararon, unas que tenían aceite y las otras que no, para ir en pos de quién, de su marido o de su esposo, ¿ya? La medianoche. Esas preparadas se prepararon ¿para qué? Para la tercera vigilia. ¿Cuál es la tercera vigilia? La del canto del gallo. En Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, Pablo advierte a los creyentes que tienen que estar preparados para el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día malo es la tercera vigilia de la noche. Y esta tercera vigilia de la noche es la de cuando Pedro negó fundamentalmente al Señor Yeshua y Yeshua lo miró. Ese es el canto del gallo. ¿Ya? ¿Y qué dice? Que si el creyente, usando las herramientas de Dios, él puede quedar en pie con estas herramientas, con la armadura de Dios, con esas y las herramientas, va a poder permanecer de pie. ¿Ante qué? Ante el ataque de los seres que van a estar. No son demonios los que lo van a atacar en este tiempo, son ángeles caídos que vienen con Satanás. Son los mejor que están abajo en la tierra, en el abismo, que van a venir a pelear ¿contra quién? Contra los creyentes. Y si en ese momento, en esa última, usted permanece en pie, va a estar ante su Señor diciéndole: Señor, aquí está tu siervo. Y el Señor le va a decir: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te vendré. Eso es lo que habla de esta última. Eso va a suceder en este periodo, ¿ya? Y después viene la última vigilia. El Señor aparece y se lleva a lo suyo, lo que Mateo llama el final, ¿ya? Eso es más o menos el resumen de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy, ¿ya? Y ahora estamos en Apocalipsis capítulo 2. La próxima semana vamos a ver el capítulo 2. Si tiene alguna duda, alguna cosa, alguna pregunta, hágala y vamos a ver y vamos a ir respondiendo cualquier pregunta o duda que tenga la persona. Bueno, hasta aquí llegamos, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo martes, con lo que estamos viendo de la carta a los romanos. Muy buenos días.